Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación. Capítulo 3. En filas. Siempre era por igual, hombres y mujeres. Incluso nos mandaban a remolcar, que era cargar comida o cargar, bueno, lo que tocara cargar. Si el hombre lleva 2 arrobas, nosotros también 2 arrobas al hombro y hágale, y por un filo arriba, 2, 3 horas caminando. Durante años, los medios de comunicación, ciertos grupos políticos y en general el establecimiento ha dicho que el papel de las mujeres en la insurgencia ha sido secundario. Así, el discurso posicionado es que todas las mujeres en las FARC tenían un papel de inferioridad frente a los hombres, lo cual no obedece a la realidad. Esa idea, que se repite como dogma, no es un relato ingenuo. Esta replica estigmas, prejuicios y principalmente acaba restando la capacidad y participación de las mujeres en la insurgencia. Porque en las FARC era así, no necesariamente según tus gustos, pero según tus capacidades podía aportar en 10.000 cosas. El hecho que yo hiciera todo eso no quería decir que ya no cocinabas o no ranchabas, o sea, hacía todo lo de los demás guerrilleros, pero tenía esas capacidades que me daban esas responsabilidades y que a mí me llenaban en el sentido que pues sentía que podía aportar a donde de pronto otros no podían. Me fue súper bien en lo político, entonces me dediqué a la política, me enfoqué mucho por el estudio, combates muy pocos, realmente tuve sino como 4 combates que me acuerdo, contaditos, en 15 años o 16 años, contaditos, pues estuve más bien como dedicada a la organización, a la política, al movimiento bolivariano, el partido clandestino. Hay mujeres comandantes. Yo empecé de guerrillera raza, después ocupé el puesto de radista, una responsabilidad grande. Ser radista en la guerrilla, eso significa mucho y una responsabilidad. Si sale una información, va a decir que una si no sea uno, entonces eso es grande. Yo llego ese día en la mañana, al otro día ya, lo primero que me explican es cómo era lo de la guardia, cómo se prestaba la guardia, qué había que hacer ahí, si había que dejar entrar a personas o no. No le hacen esa explicación ahí. Y ya enseguida empezamos las tareas diarias, buscar leña, agua, la cocina, aunque la cocina eso lo van rotando, recoger todo lo que destruye el campamento, hacer aseo, hacer los huecos para sanitarios, los huecos de trillo, o sea, eso era todo el día en actividad. Ellas, en las FARC, no ocuparon un segundo plano, sostuvieron la vida cotidiana, asumieron responsabilidades técnicas y políticas, enfrentaron desigualdades reales y construyeron vínculos de solidaridad que hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, muchas sienten perdidos. Digamos que esos primeros años es como toda la expectativa, pero también es encontrarse con una dinámica social distinta, ¿sí? En la que las mujeres y los hombres no son iguales, en que la mujer está relegada a estar en la casa, en que las mujeres que continúan liderando estos espacios, pues les ha costado muchísimo porque tienen que seguir encargadas de sus casas, seguir encargadas de todas las tareas de cuidado, de todas las tareas de ama de casa para poder salir a hacer su papel de liderazgo. Un doble trabajo, ¿no? Lo que implica también el cuidado en casa y la pelea por seguir liderando. Pero muchas se cansan también, muchas planteaban como el cansancio y el desgaste de estar peleándose todo el tiempo ese reconocimiento, pero además toda la carga de la casa, toda la carga de cuidado, pues es difícil. Yo creo que para las compañeras ha sido muy, muy, muy difícil también esa transición. Ha tenido cosas bonitas, claramente, pero ese peso también de los roles de género ha sido un tema bastante fuerte para las compañeras. Era un poquito también lo que buscaba, ¿no? O sea, es como salir de este modelo individualista, capitalista, etcétera, para llegar a una forma de comunidad diferente. Y eso sí era así. O sea, yo siempre que hablo de esto, hablo como de la FARC como de una microsociedad, con sus propias normatividades, su propio lenguaje, su propia como forma de ser, días festivos, etcétera. Aunque la FARC era una organización muy grande, vivíamos en unidades pequeñas, entonces siempre entraban y salía gente, pero en general el núcleo
de una unidad donde nos conocíamos todos bastante bien. Bajo ese modelo, en esta nuestra sociedad, las mujeres sí hemos tenido un papel verdaderamente secundario y relegado, no solo en Colombia, sino en el mundo. En la sociedad colombiana, históricamente, a las mujeres, y más aún a las mujeres del campo, se les ha asignado el trabajo invisible, el que no cuenta, el que no decide, el cuidado, la cocina, la obediencia. Y sin embargo, los relatos que escuchamos aquí cuentan otra cosa. Mujeres que sostuvieron economatos, que manejaron comunicaciones estratégicas, que cuidaron la vida de unidades enteras como enfermeras, que tomaron decisiones políticas y militares, no como excepción, sino como práctica cotidiana. Entonces mi papel, aunque tenga formación militar, mi papel nunca fue realmente militar en la guerrilla. Es que muchas mujeres en la guerrilla terminan teniendo como una especialización como enfermera, radista, comunicadoras, etcétera, porque también era una forma de aportar desde un lugar que no era solamente guerrero y físico, de fuerza. Sin embargo, haciendo esto no te eximía de lo otro, ¿sí me entiendes? A veces sí, porque estabas haciendo una tarea específica que solo tú podías hacer, pero el tiempo que no estabas haciendo esas tareas específicas, estabas en cabeza igual, tenías que prestar guardia igual, tenías que hacer avanzadas igual. Recuerdo tanto que la persona encargada de comunicaciones, la que sacaba pues los códigos cifrados, salió porque estaba enferma, ella la capturan y yo asumo la responsabilidad de ser radista. Entonces, la mayor parte de mi tiempo en las FARC, casi 8 años, fue de radista. ¿Sí? La radista era la que recibía pues las comunicaciones antes que el jefe, por eso el radista era súper cuidado, porque pues si se moría un radista o mataban un radista, pues las comunicaciones quedaban en cero y pues sin comunicaciones una unidad no funcionaba. Entonces aprendí mucho, créeme que yo no sabía manejar un computador, aprendí a manejar un computador en las FARC, ¿sí? Aprendí a leer en las FARC, aprendí a socializar un poco en las FARC, porque uno a los 13 años uno no socializa, uno habla con los compañeritos, con los amigos, pero a hablar con las personas, aprender a hablar en público, eso lo aprendí allá y yo por eso le llamo la universidad de la vida, porque aprendí muchísimo, aprendí a hacer códigos, aprendí a imprimir, aprendí de Excel, aprendí de Word. Entonces eso me abrió muchas puertas allá. O sea, entre mujer y hombre, allá somos iguales. No se ve quién es el hombre y quién no. Porque todos tenemos las mismas responsabilidades. Yo creo que las FARC sí permitió, y creo que eso sí es importante, tener como unos roles más igualitarios. Conozco compañeras que fueron comandantes o cuadros militares supremamente respetados y reconocidos. En una organización armada, eso significa poder técnico, poder político, poder organizativo, reparar un computador, levantar una red de comunicaciones, sostener la formación política no es secundario. Es lo que permite que una estructura exista. El problema no es que estas mujeres no trabajaran, el problema es que la sociedad no reconoce como trabajo aquello que no encaja en una mirada patriarcal. Nunca digamos que por ser mujer tú cocinas, ¿no? Al contrario, que le lavaban la ropa, incluso podían ser hasta sancionadas porque allá todo el mundo tenía sus deberes, que era lavar su ropa, sus botas. E incluso cuando remolcábamos, que es cargar remesa o cosas, tenían en cuenta de la mujer, que pues la mujer sea como sea, pues no es que los hombres tengan más fuerza, pero sí, digamos, habíamos mujeres que por una u otra razón estábamos enfermas, bueno, nos dolía algo, entonces ellos eran sensibles y decían, no, venga, pongámosle más poquito a las chicas, porque pues hay que tener en cuenta que hay que cuidarlas. La verdad me sentí muy cuidada siempre por los hombres, entonces nos decían, venga, ayudémosles a las chicas. Si tú tenías tu compañera, y tú muchas veces decías, no, ven, te ayudo con algo, ¿sí? Sí, porque pues tú la quieres. En mi caso, recuerdo tanto que una vez íbamos por un filo, yo iba pues con mi equipo, pues yo cargaba un radio que pesaba 11 kilos, una antena que pesaba 5 libras, una batería de 12 voltios, sí, muchas cosas, entonces mi equipo era súper grande, lo cargué mucho tiempo, por eso que hoy en día sufro de la espalda, porque lo cargué por mucho tiempo. Pero bueno, era muy buena para caminar, realmente era una de las que más caminaba, entonces me subía a esos filos súper rápido. Y cuando miraba que mi compañero venía abajo, lo conocía porque traía la planta eléctrica, una planta así grande.
¿Yo qué hacía? Dejaba mi equipo y me devolvía a ayudarle. Eso es solidaridad y eso era permitido, porque es que allá la verdad prevalecía mucho la solidaridad, la empatía. Éramos una familia. Cuando escuchamos que muchas mujeres fueron enfermeras, radistas o comunicadoras, no estamos oyendo un reparto natural de roles. Estamos oyendo cómo, incluso en contextos de guerra, las mujeres buscaron espacios donde su conocimiento tuviera impacto real. Y eso choca de frente con el imaginario mediático que las reduce a acompañantes o víctimas pasivas. Aquí no hay acompañantes, hay cuadros políticos y técnicos. En la sociedad colombiana, históricamente, el trabajo de las mujeres rurales ha sido invisibilizado, precarizado y reducido al cuidado. En los testimonios que escuchamos aquí pasa lo contrario. Cocinar, curar, comunicar, organizar y decidir no eran extensiones naturales de ser mujer, sino responsabilidades políticas compartidas. En la guerrilla no existía la idea de que una mujer ayudaba, sino que respondía. Ser enfermera en la guerrilla no era un rol blando, era cargar con la vida de decenas de personas, tomar decisiones bajo presión extrema y asumir consecuencias irreversibles. Un error podía costar una vida. Esa es una forma de poder que rara vez se reconoce cuando se habla de mujeres en la guerra. Lo mismo ocurre con las radistas. Las mujeres que ocuparon ese rol tenían acceso a la información de primera mano, incluso antes que los comandantes. Sabían movimientos, órdenes y riesgos para la unidad. En cualquier estructura armada, eso es poder estratégico. Sin comunicaciones no hay organización ni estrategia militar, y muchas de esas comunicaciones pasaron por manos de mujeres. Reducir la insurgencia a las armas es una estrategia para evitar hablar de organización, de ideología y de proyecto colectivo. En esos espacios también hubo trabajo, disciplina, debate y responsabilidades compartidas. Negar eso es negar la dimensión política de quienes estuvieron allí. En Colombia, históricamente, el trabajo de las mujeres rurales ha sido invisibilizado, precarizado y reducido a lo doméstico. En los relatos que escuchamos aquí pasa exactamente lo contrario. Las mujeres no ayudaban, sostenían estructuras completas. Enfermería, comunicaciones, economato, rancha, dirección política. No eran tareas accesorias, eran funciones críticas para la supervivencia colectiva. Créeme que allá no hacíamos cosas como las dicen, que matábamos, que comíamos del muerto, eso era falso. Que si se cometieron alguna injusticia así, lo han reconocido los jefes en su momento, han pedido perdón en su momento, pero yo sé cómo fueron las cosas, yo sé quién fue allá, y cuando alguien te viene como a tratar de que no, que eres la peor persona del mundo, entonces tú te paras y dices, bueno, estamos en un proceso de paz. Si seguimos hablando de odio, si seguimos hablando de todas estas cosas, vamos a seguir en lo mismo. Si vamos a seguir hablando de venganza, de perdón y no olvido, entonces ¿para qué nos comprometimos a hacer un proceso de paz? Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación.